Hola, vamos a hablar hoy de branding. Y branding es construcción de marca. Construcción de marca es, de nuevo, es un tema que puede aplicarse al mercadeo de productos de consumo masivo, pero que se aplica también al mercadeo político, porque la construcción del branding, la construcción de la marca de una identidad o de una entidad política tiene que ver con esa asociación que genera en los electores una marca particular de una entidad política. Fíjense, este logo que está aquí de Coca-Cola es probablemente el logotipo más comúnmente identificado o más masivamente identificado en todo el mundo, ¿no? Es una industria poderosísima, es una industria que está presente en 200 países o más de 200 países de todo el mundo. Es una industria que vende 2.000 botellitas de Coca-Cola diariamente, 2.000 millones de botellitas de Coca-Cola diariamente, y es una industria que tiene pues cientos de fábricas produciendo en todo el mundo y cientos de miles de distribuidores en todo el mundo. Si nosotros ponemos en una balanza todo eso, es decir, ponemos en una balanza la presencia en 200 países, ponemos en un lado de la balanza las cientos de fábricas que tiene todo el mundo, ponemos en una balanza las 2.000 millones de botellitas que se venden diariamente, ponemos en una balanza los 200.000 distribuidores y del otro lado de la balanza ponemos ese logotipo. ¿Qué creen ustedes que es más poderoso? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Y la balanza se inclina sin duda hacia el lado del logotipo, hacia el lado de la marca, hacia el lado del branding, hacia el lado de ese intangible. De un lado tenemos todos los tangibles que valen muchísimo, pero de otro lado tenemos un intangible. ¿Cuánto vale un logo? Pues no se sabe. ¿Cuánto vale la asociación de esa imagen en la mente de los consumidores? Es mucho más difícil de cuantificar. Pero los entendidos en esto pues afirman que los intangibles en marcas como la Coca-Cola o en marcas como el McDonald's valen mucho más que sus tangibles. Entonces, esto de alguna manera también ocurre en los partidos políticos, ¿no? Nosotros cuando hacemos mercadeo político, cuando nos adentramos en una campaña electoral, la marca que llevemos asociada a nuestra candidatura, a nuestras opciones, tiene un peso específico. ¿Y cómo construimos nosotros marcas? Pues la marca se construye pues, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años y tiene que ver con distintos elementos, pero digamos, lógica metodológica de la construcción de la marca es esta que vemos en esta gráfica de Kotler, ¿no? La construcción de marca tiene que ver con los atributos objetivos que tiene el producto, el diseño de la marca, el nombre como tal, el empaque de ese producto, el etiquetado de ese producto y luego los servicios conexos al producto. Todos esos son elementos que van armando la lógica de una marca. En el caso de los partidos políticos, la marca tiene mucho que ver con la esencia del producto, pero también tiene que ver con ese empaque y con ese etiquetado y con toda la grafía, con toda la lógica semiótica implícita en un logotipo o en la suma de unos logotipos y una identidad, ¿no? Veamos este ejemplo del PP y cómo evolucionó el isotipo del PP a lo largo de los años, ¿no? Desde un isotipo de mayor complejidad, ese primero que vemos en la esquinita de arriba a la izquierda, con la gaviota multicolor, y hasta esta versión que está
inscrita dentro de un círculo que es mucho más limpia, es mucho más moderna, ¿no? Porque un buen símbolo gráfico para un partido político tiene que ver con, eh, en primer lugar, una asociación positiva, es decir, que se pueda relacionar con valores o atributos considerados como positivos por nuestras audiencias fundamentales, por la audiencia de los públicos a los cuales queremos comunicarnos, y esto suma tanto los públicos amigos como esos públicos neutros de los que hablábamos en temas anteriores, pero también tiene que ver con la fácil identificación visual, la fácil identificación gráfica, la cantidad de signos e imágenes que una persona en el mundo de hoy tiene que memorizar hace que sea cada vez más imperiosamente necesaria la, la, la simplicidad, ¿no? O sea, cuando nosotros tratamos de comunicar una marca en general, pero una marca de un partido político en particular, tenemos que comunicar de un solo vistazo, un síntesis visual, ¿no? De hecho, fíjense que los nuevos partidos, por ejemplo, en España, los dos nuevos partidos que emergieron en los últimos 5 años, Podemos y Ciudadanos, tienen una armonía gráfica, una simplicidad gráfica que llama la atención precisamente por su simplicidad, ¿no? Luego, un buen isotipo debe tener también capacidad de reducción, ¿no? Tiene que ser captada al instante. Debe tener, luego ya estos son tecnicismos, pero debe tener también capacidad de ser monocolor, es decir, en la medida que nosotros podemos plasmarlo en un solo color y y queda allí esa imagen claramente, nítidamente distinguible, es mejor, ¿no? Y lo mismo si vas a imprimirlo sobre un blanco y negro, ¿no? Eh, Movemos la tendencia, es esta tendencia hacia la simplicidad, hacia prescindir todo lo que no sea indispensable, siguiendo un poco la lógica de las comunicaciones del siglo XXI que pueden sintetizarse en ese anagrama KISS. Un anglicismo, pero el KISS quiere decir Keep It Simple, Stupid. Es decir, manténlo lo más simple posible, estúpido, ¿no? En la medida que nosotros seamos más seamos más capaces de hacer síntesis, seremos más poderosos comunicando. Pero evidentemente, cuando hablamos de un partido político y el branding de un partido político, no solamente estamos hablando de un logotipo bonito, un logotipo bien logrado, porque simplemente entonces para eso contrataríamos a un diseñador y que nos hiciera todo el trabajo y ya coser y cantar, ¿no? Se trata de algo más profundo. Y de nuevo, volviendo a la analogía de la lógica de construcción de marca en mercados de productos de consumo masivo, la marca tiene que ver con su empaque y su etiquetado, pero también tiene que ver fundamentalmente, y es el primer paso de esa lógica, en los atributos objetivos del producto. Y en otro elemento fundamental para partidos políticos, tiene que ver con los servicios de apoyo del producto. Entonces, esos dos elementos son fundamentales en los partidos políticos y es lo que hace, si están bien trabajados, que un candidato quiera voluntariamente someterse al cobijo que te da, al valor agregado que te da el usar determinada marca. Si un candidato a una alcaldía de un municipio cree que el partido que lo acobija tiene una marca, una identidad de marca que es peor que la suya propia, pues trata de esconder al mínimo la identidad gráfica relacionada con su partido. Eso lo hemos visto mucho en contiendas, no solamente en España, sino en Latinoamérica es muy, muy frecuente, ¿no? Entonces, y también es muy frecuente que determinados candidatos se hagan la marca de sí mismos y
anule el branding del partido político que los acobija. De hecho, tenemos un caso muy reciente, el caso del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Es un partido político, un nuevo partido político que se llama En Marcha. EM, que son las siglas de Emmanuel Macron. Es decir, Macron sentía que no existía un partido político que tuviera un branding que sumara al branding personal que él tenía que ofrecer, y entonces hace el procedimiento inverso. Un candidato es el partido, construye el partido, en vez de ser al revés, que es como es la tendencia, ¿no? Entonces, decíamos que no es solamente no se trata solamente de tener un bonito logotipo, sino que se trata de tener un conjunto de atributos que hagan que el branding del partido sea asociado positivamente. Y en el siglo XXI los partidos políticos, no solamente en España, los partidos políticos en el mundo están en problemas. Y están en problemas porque han perdido identidad, han perdido partidarios, han perdido formas de comunicar, y eso tiene que ver con las nuevas comunicaciones y cómo la nueva lógica de la comunicación arremete en contra de las lógicas antiguas de los partidos, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de esto, sintetizar un poquito cómo pueden aprender los partidos a estar inmersos en la nueva lógica de comunicaciones, en el nuevo modelo de comunicaciones, y convertirse en un partido político 2.0. Un partido político 1.0 es un partido vertical que recibe líneas de manera vertical desde la cabeza hasta la base, y un partido político 2.0 tiene mucho más que ver con la forma como se organiza la sociedad, tiene mucho más que ver con la conversación, con la horizontalidad, con las redes sociales. Los usuarios tienen ahora mucho más poder que los militantes activos. Antes los activistas eran simplemente militantes que recibían una lógica de comunicación en esa lógica vertical, que ahora ha cambiado a la horizontal, a una lógica mucho más democrática, más colaborativa, más descentralizada, más incluyente, y que tiene muy pocos filtros. Entonces los partidos tienen que entender que su branding no es solamente un manejo gráfico, sino que su branding tiene que ver con ese conjunto de servicios que se ofrecen al militante, que tienen que ver con entender la lógica de la comunicación del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, en esta lección vamos a hablar de gestión e imagen institucional. Vamos a hablar de las diferencias entre imagen e identidad, y vamos a hablar también de la gerencia de la imagen o de la gerencia de la propia imagen. Uno de los principales axiomas de la comunicación política es el de percepción es realidad. Esa es una enseñanza que debemos tener meridianamente clara cuando estudiamos comunicación política. La percepción es la realidad, porque la realidad no es la realidad objetiva, la realidad cuantitativa, la realidad numérica, sino la realidad termina siendo la que se impone en las percepciones del colectivo, en las percepciones que dominan y signan la opinión pública. Cuando nosotros trabajamos en gestión o en gerencia de la imagen pública, y cuando hablamos de la imagen pública, hablamos de la imagen que proyectamos en una entidad o en una sociedad, bien sea en la gerencia de la propia imagen, de mi imagen como persona, o la gerencia de la imagen de una institución o entidad al servicio público o privado. Esa gerencia de la imagen, cuando trabajamos sobre ella, trabajamos respondiendo fundamentalmente a estas 4 preguntas que vemos aquí. Las 4 preguntas son:
cómo quiero que me vean, que es un ejercicio de prospección, o sea, cómo me gustaría a mí ser visto, cómo me gustaría que mi imagen fuera percibida ante la opinión pública, y es bastante. Vamos a hablar hoy de la investigación de opinión pública. Y la investigación de opinión pública es en el marketing político el equivalente a la investigación de mercados en el marketing de productos de consumo masivo. Vamos a ver lo que es en esta síntesis, esta gráfica sintetiza lo que es una campaña electoral, donde la caja negra puede verse como un comando de campaña que busca permanentemente comunicarse con la sociedad, establecer un vínculo de comunicación con una sociedad. Una sociedad puede ser una ciudad, la ciudad de Barcelona, o un país completo. Y ese comando de campaña que ejemplificamos aquí, simplificamos como una caja negra, tiene dos flechitas, ¿no? Una flechita que le comunican con la sociedad, una flechita de entrada y una flechita de salida. La flechita de salida son los medios de comunicación. Son los medios que tiene un comando de campaña a su alcance para comunicarse con esa sociedad. Mientras que la flechita de entrada es la información que recoge de esa sociedad. De alguna manera, esto también puede hacerse la analogía con el sentido, con un cuerpo humano. Pues la flechita de entrada de alguna manera es la audición, y la flechita de salida es el verbo, la capacidad de comunicarnos verbalmente. Entonces, en esa relación permanente de entrada y salida, tú estás buscando afectar a la sociedad o transmitir unos mensajes a la sociedad, a las audiencias que has definido como tus audiencias estratégicas, y permanentemente te estás también retroalimentando, estás recibiendo información de la sociedad. Entonces, nosotros arrojamos información a la sociedad a través de los medios, a través de los medios a nuestro alcance, pues, medios de comunicación social convencionales, medios de comunicación social digitales o 2.0, pero recogemos información a través básicamente de los estudios de opinión pública. Entonces, muchas veces en una campaña y en el fragor de una campaña, el glamour está en la izquierda, pero la estrategia está en la derecha. No, esto no, sin alusiones ideológicas de izquierda y derecha, sino que tiene que ver con estas flechitas de entrada y salida. O sea, la mayoría de la gente que está en los comandos de campaña se fija mucho más en la flechita de salida, en los outputs, en lo que sale, en las cuñas que salieron, en las pautas publicitarias que se hicieron, en las vallas que están puestas y que hablan de nuestro candidato y de nuestro mensaje de campaña. Y se fijan menos en la parte que es más estratégica, que es justamente de lo que estamos hablando hoy, que es cómo tú escuchas adecuadamente a la sociedad de manera de elaborar los mejores mensajes y sobre todo transmitírselo a las audiencias más adecuadamente definidas. Porque una cosa que se dice mucho en tiempos de una campaña electoral, si tú preguntas a un medio de comunicación ¿para qué sirve la encuesta? Pues la encuesta te sirve, o los estudios de opinión pública cuantitativos te sirven sobre todo para saber quién va ganando, ¿no? El uso de los estudios cuantitativos como una carrera de caballo que te permiten hacer pronósticos y decir, bueno, el PSOE recortó distancia frente al PP, pero podemos estar allí. Ese es el sentido de valor que le otorgan en general los medios de comunicación a los estudios cuantitativos, pero el valor real de los estudios cuantitativos va mucho más allá de eso y es mucho más importante y mucho más estratégico a efectos de una campaña o a efectos de un comando de campaña.
si nosotros hablamos de que la estrategia era como nuestro mapa de ruta que nos señala por dónde vamos avanzando, las encuestas son el GPS que nos dicen con precisión dónde estamos y nos dice con precisión cuáles son los posibles caminos a seguir, ¿no? Entonces, las encuestas a efectos del marketing político no sirven para decir quién va a ganar. Para decir quién va a ganar, pues simplemente lees el periódico del día siguiente y ya está. Las encuestas o los estudios cuantitativos y cualitativos lo que nos sirven es fundamentalmente para diseñar esa campaña y hacer que la campaña funcione de la mejor manera. Y entonces lo cuantitativo, que son las encuestas de opinión pública, las usamos sobre todo para identificar las audiencias claves y dónde están esas audiencias claves y qué medios consumen, a través de qué maneras puedes llegar a ellas. Y los estudios cualitativos de medición, de investigación de la opinión pública son sobre todo muy útiles en la construcción y monitoreo del mensaje político. Tú buscas el mejor mensaje, el mensaje más adecuado, si lo calibras a través de los estudios cualitativos, a través de grupos focales y otros instrumentos que tenemos a nuestro alcance, podemos identificar cuáles son los mejores mensajes políticos, los más persuasivos. Y para eso sirven tanto lo cuantitativo como lo cualitativo en una campaña electoral. Tanto lo cualitativo como lo cuantitativo que nosotros levantamos como información que nutre ese comando de campaña que veíamos en esta flechita, todo eso cuantitativo y cualitativo que nutre y alimenta el comando de campaña, son levantamientos de datos primarios, es decir, es investigación donde nosotros recogemos datos nuestros a través de un cuestionario hecho ad hoc, específicamente pensado para nuestra contienda. Cuando usamos datos que son de otros, de terceros, estamos hablando de datos secundarios. Y a lo largo de una campaña se hacen se utilizan distintos instrumentos de medición de opinión pública y distintos instrumentos cuantitativos de medición de opinión pública, y depende de la fase de la campaña en la que lo estemos usando, ¿no? A inicio de la campaña, que puede ser un año antes o 6 meses antes, justo antes de que empiece la dinámica electoral, se hace lo que se llama el benchmark poll, que es una encuesta amplia de tipo comparativo con un cuestionario largo con muchas preguntas donde estás comparando tus opciones, estás comparando a tu candidato con eventuales posibles otros candidatos, estás comparando tu partido político con otros partidos que están en la lid, que van a estar en la contienda, y estás comparando, estás identificando cuáles son los actores más relevantes de una justa electoral. Un poco nos dibuja el benchmark, es una encuesta muy importante que nos dibuja un poco el panorama general. Luego está la investigación sobre oponentes, que tiene carácter tanto cuantitativo como cualitativo y tiene que ver con una noción fundamental en cualquier campaña, que es conocer bien a tu adversario, ¿no? Tan importante como conocerse bien a sí mismo es conocer bien al adversario. Luego, los focus groups son herramientas muy valiosas de tipo cualitativo que nos permiten ir monitoreando y calibrando la idoneidad del mensaje y que también el mensaje está calando en las audiencias con las que queremos comunicar. Por ejemplo, el uso de grupos focales es imperativo para identificar los mejores mensajes, pero también es imperativo en caso de medir algunas piezas o algunas elementos de comunicación que podrían ser potencialmente riesgosos. Antes de sacarlos a la palestra pública, pues se miden a través de focus group. Se pueden calibrar cuáles son las emociones, las sensaciones que generan esas piezas en las audiencias que estamos
con las que estamos tratando de comunicar. Un cuarto tipo de investigación de opinión pública es el tracking poll, que es una encuesta de seguimiento, que estás siguiendo día a día qué es lo que está pasando. Se usa sobre todo en las fases finales, en las semanas finales de la contienda, y mides día a día cómo eventos particulares pueden estar incidiendo en las preferencias electorales. Se usa sobre todo además para calibrar cómo se van moviendo el segmento de los neutros, el segmento de los switchers voters o de los votantes pendulares, de los votantes móviles. Y finalmente, un tipo de investigación de opinión pública a la que se le concede, yo creo que injustificadamente, se le otorga injustificada importancia y se le otorga también injustificados recursos, son las encuestas de salida, sobre todo en Latinoamérica, más que en España, y en Estados Unidos también mucho. Las encuestas de salida son las que se llaman en inglés las exit polls, que son las encuestas que preguntan al finalizar el hecho de votación cómo votaste. Las encuestas de salida lo que te sirven es para saber, tener información privilegiada a las personas o las entidades que las contratan, información privilegiada de quién ganó la contienda, y además te permiten hacer algunas discriminaciones demográficas de cómo votaron ciertos electores por ciertos candidatos. Esto particularmente en los Estados Unidos, en las elecciones norteamericanas, es muy utilizado para saber cómo votaron segmentos particulares del electorado, cómo votaron los jóvenes negros, cómo votaron las chicas primeras votantes urbanas, cómo votaron las mujeres de los estados más rurales, etc. Como todo en la vida y como cualquier acción humana, los estudios de opinión pública y las mediciones de opinión pública no son perfectas, son siempre se equivocan y siempre son susceptibles de errar. Y para equivocarse poco, digamos, condiciones necesarias para equivocarse poco, para errar poco, no siempre suficiente, es que tengamos un filtro de calidad en tres elementos fundamentales de las encuestas de opinión pública, y esas particularmente pensando en encuestas cuantitativas, y eso es tener un buen cuestionario, que aplique escalas correctas y tener sobre todo una buena muestra. Tener un buen cuestionario implica que es un cuestionario que rueda fácil, que es fácilmente entendible por quien hace la pregunta y por quien tiene que responder la pregunta. Una escala correcta tiene que ver con que yo estoy midiendo las posibilidades de respuesta de ese universo en unas categorías que están bien hechas. Por ejemplo, si yo pregunto entre los cursantes de un aula de cuarto año del bachillerato, qué edad tienes, y mis categorías son menos de 15 a 20 y más de 20, esa es una escala que está mal hecha para la población que yo estoy estudiando, porque todos los chicos me van a responder que están en la categoría central y no me está brindando ese cuestionario una información que pueda enriquecer mi conocimiento. Y finalmente, pero quizás lo más importante, es que las muestras tienen que representar bien el universo. Y la capacidad que tiene la muestra de representar bien el universo es que se garantice la aleatoriedad. Aleatorio quiere decir que todas las personas que nosotros queremos medir, es decir, las opiniones de todos los votantes de determinado proceso electoral, tienen la misma posibilidad de ser incluidas en la encuesta. Eso es aleatoriedad. Si yo no garantizo aleatoriedad en una muestra, pues esa encuesta probablemente me esté
arrojando resultados equívocos. Y es increíblemente frecuente todavía ver muestras mal hechas. A veces se hacen deliberadamente con el propósito de manipular la información pública, como cuando haces encuestas en un avión, por ejemplo, o a los pasajeros de un avión y tratas de proyectar eso como si fuera un resultado de una población electoral determinada. El tema es mucho más complejo y el tema da para mucho más. Espero, esto ha sido solamente una abrebocas que espero puedan reforzar en las lecciones y lecturas complementarias recomendadas. Muchas gracias. Hola, en esta lección vamos a hablar de los datos